seguir con la lectura del libro Yo soy tu ser. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Luis. En la lectura anterior estuvimos leyendo sobre la introducción de Yo soy tu ser. Ya sabemos que el ser se compone de todas las memorias de luz que grabamos en todas nuestras vidas. Solamente luz es lo que reside en nuestro ser. ¿Quieres decir algo? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación a esta sección de lectura que han venido haciendo en este canal de Programa Voluntad. Y la verdad que este libro nos está dando una conexión con nuestra verdadera identidad, porque como están hablando del ser, reconocemos que el ser son todas las memorias de luz que hemos ido grabando, encarnación tras encarnación, lo que conforma nuestra verdadera identidad dentro de los días de creación. Entonces este libro nos devuelve esa esencia. Entonces le podríamos dar inicio a esta lectura. Perfecto. Acá dice primer libro del absoluto, el transductor universal. Acá vemos una psicografía de Parravicini, que es muy conocido por ser el profeta argentino, que dice: el hombre del evangelio dirá, no habrá amor sin fe, y será la fe. Claro, entonces podemos ver en esta psicografía una figura de un hombre con los brazos hacia arriba, pero en el centro tiene un corazón, el símbolo del corazón, ¿correcto? Uh-huh. Pero entonces aquí arriba nos está diciendo el transductor universal. Entonces podemos conectar que ese símbolo del corazón ahí es nuestro transductor, la forma en que nosotros nos comunicamos con la creación, porque dentro del corazón se encuentra el ser, y el ser es toda esa inteligencia de la creación, ¿ok? Acá, si buscamos el significado de un transductor, digamos, universal, una respuesta universal, el transductor dice que es un dispositivo que tiene la misión de recibir energía de la naturaleza eléctrica. Entonces, fíjate, ¿qué es nuestro transductor universal? Y lo marca acá, el corazón. Esa energía que llega al corazón desde arriba. Claro, entonces aquí Parravicini ha venido nombrando a ese hombre del Evangelio. Según todas las investigaciones que hemos venido haciendo, nos podemos dar cuenta que ciertamente no habla de un hombre en específico, sino que también habla con una conciencia. Ese hombre del Evangelio sería toda esa nueva humanidad que levanta sus brazos en forma de alegría, de libertad, para entregar una nueva fe. ¿Por qué? Porque aquí dice no habrá amor sin fe, pero ese amor es una conciencia, un conocimiento, porque aquí nos habla y tenemos que comprender que el amor en sí no es un sentimiento, sino una ley universal que sujeta, equilibra, sostiene la creación. Al momento en que comprendemos que ese amor es una ley, ahí es donde es la fe, que la fe no es creencia, sino una comprobación en base a investigaciones, de documentos, con lógica. Pero esa lógica se le aplica el sentir y al análisis, porque tampoco podemos dejar la mente como algo analítico sin sentir, porque si no todo sería mental y ahí no está bien la mecánica, porque la lógica se le aplica el sentir y a la sabiduría se aplica la lógica para que todo vaya en un equilibrio, ¿okay? Entonces,
Importante recalcar porque dice no habrá amor sin fe. La fe, como lo estaba comentando Luis, en cortas palabras, la fe es fuerza espiritual. El amor no puede existir si no hay una fuerza espiritual. Y más adelante dice, y será la fe. O sea, este amor se convierte en esa fuerza espiritual que nos impulsa a lograr obtener nuestro ser. Perfecto. Entonces, verle ese hombre del Evangelio también como la llegada de un gran hombre que más adelante podemos conversar con más profundidad. Ley del todo. Su principio y sin fin. La ciencia terrestre durante los tiempos anteriores, desde el momento que la razón determinó como una aguja de acero el pensamiento de esta humanidad, llegado a la punta para penetrar la mente y desatar el intelecto. Bueno, acá recalca lo que vendría siendo la razón originalmente, no como la hemos utilizado durante todo este tiempo. Acá la razón es como dice acá, una aguja de acero que penetra la mente y desata el intelecto. La razón sirve, es un mecanismo que nos impulsa a la inteligencia, y no a la inteligencia del mundo, sino a la inteligencia espiritual, que es la inteligencia espiritual, es esa recopilación de conocimiento original, de preexistencia, que nos hace avanzar en los días creadores. Para eso es que sirve la razón, para impulsarnos a la inteligencia, pero a la inteligencia creacional, no a la inteligencia de mundo, porque esta razón, como ha sido usada hasta el día de hoy, es de manera de mundo. Entonces lo que ha hecho es, como se ha utilizado de manera de mundo, lo que ha hecho es estancarnos en los días creadores, no nos ha hecho avanzar, sino retroceder. Perfecto. Entonces ver cómo hay todo un día de creación para desarrollar la razón. Entonces podríamos continuar con la lectura que dice, es el que ahora está a punto de su gran desarrollo de tercer día, al que nos acercamos. Antes esta ciencia apenas tuvo atisbos de una realidad que no pudo comprender, por desconocer ley del todo, conocer la ley del todo, porque ciertamente en este quinto impulso la razón se quedó estancada. Al quedarse estancada tuvimos apenas atisbos, o sea, pequeños destellos de lo que es una realidad, destellos de la verdad, que por no tener una razón bien desarrollada, no se podían comprender. No podíamos llegar a la dimensión real. Por ende, es el desconocimiento del todo, como una ley. ¿Okay? Porque la ciencia de este mundo y tiempo apenas alcanza a tener la altura de un segundo día, asentada en mitos y creencias científicas y religiosas de un quinto impulso del corazón en la ley del todo. La ciencia que actualmente pertenece al mundo, al sistema, es una ley que se basa solamente de mitos o en dialéctica, de suposiciones, que no son basadas en hechos reales. Entonces, como no son basadas en hechos reales, la inteligencia que se obtiene de esa razón, de este segundo día, no es verdadera, no es una razón que impulsa al ser humano a pasar al tercer día, que si bien es cierto, el tercer día pertenece a la inteligencia. El segundo día le pertenece a la razón y el tercero a la inteligencia, pero el segundo impulsa al ser humano a utilizar la razón de manera de llegar a la inteligencia. Entonces acá dice, esta razón del segundo día está asentada en los mitos y creencias científicas. Entonces, que no nos impulsan al corazón, que en él se ubica la ley del todo. Entonces, la que para manejarla diestramente necesita vivir la conciencia del séptimo impulso. En este segundo día, el séptimo impulso, ya aparece la investigación,
aparece la interpretación. Y cuando aparece en eso, el hombre terrestre comienza a obtener la conciencia, cuando comienza a obtener conocimiento verdadero de la creación del todo, de la ley del todo. Del séptimo día de creación, que está a miles de años de la ciencia del espíritu en su distancia. Claro, para desarrollar esa razón es necesario, como había mencionado, todo un día de creación para llegar a ese intelecto bien desarrollado y bien asentado en las leyes creacionales, de tal manera que al momento de comprender en la pequeñez toda esa información del séptimo día de creación, ¿qué es? La luz, la conexión directa con la luz, o sea, volver al origen, que está a miles de años de la ciencia del espíritu, en su distancia. Distancias muy grandes para el ser humano, pero todos esos tiempos, distancias, medidas, para el ser son como un abrir y cerrar de ojos, porque todo está intrínseco en nuestro corazón. Todo depende de la comprensión y el desarrollo intelectual, espiritual que podamos desarrollar para transitar con pasos firmes en todo ese calendario del plan cósmico del ascenso creacional del hombre. Para iniciar esta explicación y a su vez la comprensión de la ley del todo, tenemos una pregunta que nos acompañará como respuesta infinita en todos los matices del conocimiento adquirido, de aquí en adelante. ¿Qué y cuánto ignoramos de todas las ciencias desconocidas? Claro, porque, ¿cómo podríamos emprender el más hermoso, valioso y precioso de los caminos con los ojos de la inocencia? O sea, ciertamente cuánto desconocemos de la creación, cuánto desconocemos de nosotros mismos. Por eso hay que ser humilde, no rechazar el conocimiento primero que se os presenta, porque eso es una respuesta negativa de la inteligencia, que no debe aflorar porque estanca el desarrollo interior del ser. Entonces, tener siempre presente esta pregunta como un impulso para el desarrollo continuo de nuestro espíritu. Conocer algo, pero aún así, ¿qué y cuánto ignoramos de eso que acabamos de conocer? De todas las ciencias desconocidas, la ciencia de la luz del sol, la ciencia de los ríos, la ciencia de las montañas, de las aves, de las plantas, de las flores, de los animales, de los hombres, de los universos. Entonces, tener siempre presente esta pregunta como una característica de humildad. ¿No? Y también añadir cuánto aceptamos también de las ciencias conocidas y sin investigar, porque solamente el ser humano se ha basado en solamente recibir lo que el sistema o el medio les envía, sin saber si verdaderamente es cierto, porque no comprobamos, no investigamos, no tenemos certeza de lo que nos están diciendo. Exactamente, porque como ya vimos que se quedó estancada en ese quinto impulso de creencias, de fanatismo, por no investigar. Por mitos Y creencias. Entonces, está muy interesante ese aporte, porque así de esa manera nos damos cuenta que la razón ha sido ensuciada, digámoslo así, porque la razón no es que sea negativa, ni la mente tampoco, sino toda la información que por nuestra inocencia e ignorancia hemos ido llenando. Entonces, ciertamente no quedarse ahí, en que porque alguien aparenta tener más conocimiento que yo, esa persona es más inteligente que yo, porque habla
con palabras bonitas y ciertamente endulzan mis oídos. Pero cuando yo me adentro y llego al origen de tal investigación, pueden aflorar muchas cosas. Entonces siempre tener presente. Y fíjate lo que dice acá. Y la respuesta abre la comprensión. La respuesta que se da uno internamente abre la comprensión. ¿Por qué ignoramos todas esas ciencias desconocidas que nos pueden ofrecer? Cuando ya comienzas a ver más allá del sistema, entonces comienzas a abrir la comprensión. Y en definitiva, las puertas a las ciencias conocidas y las por llegar, que en un momento, sumando todas en la matemática y física, como el principio del conocimiento terrestre, quedan borradas del mapa de las razones humanas, para siempre. Pues la física científica y su matemática es algo que estudia solo la materia en sus interrelaciones con la energía y así engaña al mundo entero. ¿Cómo queda? Acá nos explica que al obtener la verdadera ciencia del espíritu, la ciencia del origen del todo, de la ley del todo, del absoluto, automáticamente en el ser se borra toda esa ciencia basada en física, matemática, que solamente se basan en algo, en alguna materia, en algo sólido que ven acá, vamos a suponer, la velocidad de un automóvil, no van más allá, no van al espíritu, no van a de dónde se originó todo, sino que solamente se basan en la materia. Y en ese poco funcionamiento de la razón, en ese uso productivo que le deberían de dar a la razón, la usan en solo cosas de mundo, mundanas. Entonces, al obtener la ciencia, la verdadera ciencia del espíritu, automáticamente la razón que le pertenece, no le pertenece al mundo, le pertenece a la creación, que es la que lo impulsa, como ya dijimos anteriormente, a la inteligencia. Ella automáticamente borra toda esa razón humana que tiene grabada y comienza a actuar como verdaderamente debería actuar dentro de la ley. Perfecto, porque ahí nos das a entender que todas estas ciencias se han fijado siempre en la materia. ¿Cuántas personas no hubiésemos, mejor dicho, cuántas personas no se hubiesen salvado si conociesen la ciencia del espíritu? ¿Qué pasa en los hospitales? Tantos médicos con tantos posgrados y tantos estudios que solamente estudian la materia, sin comprender que lo que mueve la materia es el espíritu, y lo que se enferma es el espíritu. Si pudiésemos aprender a sanar el espíritu, a conocer la ciencia del espíritu, casi no existirían enfermedades. Y las enfermedades, realmente. Claro, y las enfermedades fueron implantadas como ese plan de engañar al mundo entero para que no conociese su origen, de solo durar hasta los 120 años, entre comillas, porque ya se duran como hasta los 80, sí, 70. Entonces, claro, ciertamente comprender la ciencia del espíritu fuera de lo místico, fuera de lo mágico, porque todos son mecanismos sencillos que están dentro de nosotros. Para así poder comprender que todo esto se basa en esas ciencias físicas, matemáticas, se basan en teorías que han sido hasta modificadas constantemente por ser teorías, por no ser una verdad, porque la verdad es una, inmutable. Ella no se modifica, no es como un guante que se pone en la mano y se ajusta al tamaño de la mano de la persona que se lo pone. ¿No? Y que son ciencias, como dice
basada en mitos y creencias, porque si te das cuenta, ¿de qué te sirve saberte toda el álgebra o toda la trigonometría o saber en el espíritu? ¿En qué te eleva? Nada. En nada, y incluso realmente no las usas para nada en la vida. Claro. Para nada. Ahora la ciencia del espíritu, ¿cómo saber observar tu ego? ¿En qué te ayuda eso? No te va a dar nunca la respuesta. ¿Cómo saber perdonar? ¿Cómo saber amar? Si te enseñaran cómo saber amar, ¿en cuánto no te ayuda eso? ¿O cómo saber perdonar? Claro. ¿Cuánto no engrandeceríamos el espíritu al comprender esas leyes tan simples, desconocidas para el mundo? La ciencia del mundo, la física, te puede enseñar cómo construir un teléfono celular. Bueno. Pero la ciencia del espíritu, cómo usar la telepatía, te ayuda a comunicarte en cualquier lado del mundo, sin electricidad. La telepatía, eso es una ciencia. Y si la supiéramos usar, no necesitaríamos tener teléfono, pero no le conviene, porque no pueden esclavizar al ser humano. Y es una comunicación original que existe en nosotros. La telepatía es original porque nosotros somos seres humanos que nos comunicamos por el pensamiento. Entonces no es necesario de un dispositivo material para poder comunicarse, pero eso no lo enseña porque no les conviene. Entonces esa es la verdadera ciencia, la que importa, la del espíritu. Por eso es que arriba hablábamos del transductor, como un mecanismo de comunicación. Sin llegar a más nada de lo que explica. Exacto, sin llegar a más nada de lo que explica. Así es la ciencia. Hasta ahí llegó. Y es así y así, y no hay manera como las vacunas, no hay manera de refutar. Que uno diga, ay, pero no, y ¿por qué no seas? No. Hasta ahí llegó la ciencia. Esa sirve para eso y así ha sido siempre. No hay manera de refutar lo que ellos dicen. El por qué en su recorrido de saberlo todo, el que llegó a una barrera infranqueable con el que la colisiona de frente y en ese choque encuentra un punto terminal o de muerte. Se vuelve añicos y se desintegra, pues carece de la ley del todo, que es el inicio de las restantes ciencias del futuro. Hay un momento que la ciencia, como todo lo en la oscuridad, es perecedero. La mentira no es eterna. Hasta que aparece la verdad, hasta ahí dura la mentira. Que es lo que ha pasado en la humanidad. Porque existen hombres que se levantan, a pesar de que hay tanta oscuridad dentro de este sistema. Todo es oscuridad. ¿Por qué? Porque el origen no lo pueden tapar. Lo más que quieran, con todas sus dudas, con todas sus creencias, con toda su ciencia, no lo pueden tapar porque nuestro origen pertenece a la ley del todo. Y por eso es que toda esa mentira cae, porque nosotros todos esos seres que estamos en conexión constante o que buscamos la conexión constante con la luz, no aceptamos y no nos encaja como verdad lo que ellos nos quieren imponer. Exactamente, entonces ellos, con esa ignorancia y estrechez mental de saberlo todo, cuando ya el espíritu se separa de la materia, ese es su punto terminal o de muerte, y se vuelven añicos y se desintegran, pues carecen de la verdad, pues carecen de la conexión con la preexistencia, pues carecen de la conexión con su creación, con su creador. O sea, el desconocimiento del espíritu para esas personas que viven en el mundo de la materia, adorando a ese mundo de la materia, de los apegos, de las emociones desbordadas, será muy, muy duro para esos espíritus poder soltar lo que no pudieron soltar en vida. Y esto es un desastre para los científicos, porque esta misma ley, al conocerse y aplicarse, llega también al campo de la religión y la creencia. Colisiona en el espacio con todo cuanto se ha estilado como definitivo, porque esta
Cuando la verdad se conoce también en este tema científico, colisiona también en la religión y en las creencias. Bueno, ya que ellos se han basado también de muchas mentiras en el caso de la resurrección, que es algo que es en las religiones es algo, o sea, inalcanzable. Casi No que la imposible, predican, no, eso no existe. Y hacen todo lo posible por hacerle creer al ser humano que es mortal, que solamente Jesús pudo resucitar. Si bien es cierto, el anciano Jesús nos dijo en su venida que para poder resucitar, que haya una resurrección, tiene que haber una muerte anteriormente, pero no una muerte física, sino una muerte a ese hombre viejo. Entonces, ¿qué sucede? Que las religiones, al igual que los demás, no nos enseñan ni a amar, ni a perdonar, verdaderamente a crecer en espíritu, sino siguen siendo en materia. Para ellos, crecemos en espíritu cuando le donamos, mientras más donamos, más espíritu estamos forjando. Entonces, jamás le dicen a usted, vaya y abrace a su hermano con el que está arrepentido, con el que discute, vaya, así no lo perdone, no importa, vaya y lo abraza. Reconcíliese con usted mismo, primordialmente. Con uno mismo es al primero que tiene que perdonar, porque es el que más daño le ha hecho. A uno mismo es el que más a la persona a la que más se le ha hecho daño. Y bueno, cuando comienza a conocer la verdad de un punto, se comienza a caer todo en todos lados. Tanto en la economía, comienzas a obtener tu verdad interna también, en la política, en la religión, en todos esos poderes que ha aprisionado al hombre para que no consigas su conexión con el ser, con su ser. Claro, porque esa estructura que he implantado como verdad ha bloqueado el pensamiento del hombre para impedir su ascenso, como lo veníamos comentando. Mas la ley es inmutable y la ley es una, la ley es la verdad, y más que la verdad. Por eso cuando quieren apresar el pensamiento de la humanidad con falsas ciencias, con religiones, creencias, mitos, el espíritu se queda totalmente estancado, porque siempre van a buscar en lo exterior. Todas las respuestas que el mundo te va a dar están en el exterior. Pero ¿qué pasaría si comenzamos a aplicar todos esos mecanismos que Andrea nos viene diciendo y sentir ciertamente toda esa ley como un ascenso interior? Porque ¿cuánto vale el reino de los cielos? ¿Cuántos no estarían salvados de tanto dinero que entregan y entregan y entregan y donan y donan y donan? Porque buscan salvación en las afueras. Pero ¿qué pasaría si ese reino de los cielos está dentro de mí? Que el anciano de días viene a enseñar a la tierra, a los hombres terrestres, y que Juan muy pronto estará por acá para enseñarnos que ese reino de los cielos ya está en la tierra. Por eso hay que ser frutos dignos de arrepentimiento, enderezar las sendas que hemos hecho con los talentos que se nos han entregado, dejar esos apegos del mundo que nos han estancado en nuestro ascenso, para renacer en espíritu, porque lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Así pues, no vayas a intentar entrar al vientre de tu madre cuando ya uno tiene 20, 30, 40, 50 años, pero busquemos entrar al vientre de nuestro propio espíritu y forjar esa fuerza para renacer de nuevo bajo las leyes del Santo Espíritu, que no es una palomita, sino
sino que es una ley, el vientre de la creación. ¿Okay? Ser como la mariposa. El gusano sabe que tiene que pasar por un proceso doloroso. Tiene que morir a gusano. A ese gusano que come cualquier porquería que encuentra en el suelo, lo más rastrero. Pero él sabe cuándo le llega el momento de crecer, el momento de dejar esa vieja vestidura que tenía. Y él sabe que va a pasar por un proceso doloroso y que tiene que morir a esa forma física de gusano, pero que es de ese proceso tan doloroso que él pasa, él sabe cuáles van a ser los frutos de eso. Y va a ser una mariposa que vuela, que está a lo alto, que asciende. Así mismo tenemos que ser. Morir a todas esas creencias del mundo para podernos revestir de la ley del todo. ¿Cuánta fe tiene? ¿Cuánta fe hay en una pequeña semilla de mostaza? Entonces, si tuviésemos la fe de una semilla, ¿cuán grande seríamos? Una montaña, muévase de un lado al otro y lo hace. Entonces, y si esto sucede con estas y otras condiciones de pensamiento y conocimiento de la humanidad actual, también se vuelve añicos y desaparecen como polvo de las eras del verano, sus ángeles o científicos arrojados con él. Cualquier ciencia del mundo anterior, sujeta a todas las facetas de la teoría actual, desaparece, hasta no quedar de ella rastro alguno. Bueno, acá seguimos recalcando lo que estábamos hablando anteriormente. Una vez que se entiende el conocimiento de la verdad, todo aquello que fue implantado en el razonamiento como mentira desaparece, muere, porque no se puede obtener la verdad y la mentira en un mismo pensamiento. Y si se obtiene, en algún momento perece, y perece la mentira, porque el poder de la verdad es algo que es nato en nosotros. La mentira y la oscuridad ha sido algo que ha sido implantado, que no nos pertenece. Entonces el espíritu y el ser solo reconoce lo que le pertenece a él. Entonces no se pueden adorar a dos dioses, porque terminarás aborreciendo uno y adorando al otro. Entonces no se puede echar vino nuevo a odre viejo, porque hay primero que limpiar todas esas ciencias, mitos, creencias inexactos para renacer en la verdad, que es la ley del todo. ¿Okay? Entonces esto comprueba que las ciencias actuales son inexactas y que la humanidad ha seguido ciegamente solo teorías desde que fue arrojado a la Tierra, esa invasión extraterrena. Término acuñado como valedero para decir que la ciencia es irresponsable, vacía y no prueba nada porque ella es una mentira, que se llama diablo y Satanás, y que el intelecto humano se acostumbró a la farsa científica. Y esta es la condición por la cual, al llegar a la ley del todo, ese mundo se va a pique, se hunde como barco viejo en medio de una gran tempestad de conocimientos verdaderos, brotados cual semilla de roble de un terreno fértil, como advirtió a los que busca Benjamín Solari Parravicini. Entonces, al llegar a ese conocimiento de la ley del todo, se derrumba como esa estatua de Nabucodonosor, por esa piedra que fue cortada no con mano humana, porque era un conocimiento de la preexistencia, para derrumbar toda esa farsa científica que no nos permite ascender, ciertamente, en nuestro espíritu. Entonces, no, y fíjate, y si nos vamos desde lo más básico, digamos, que es el origen de nosotros. Y no le han logrado, de todos lados han sacado una ciencia. Venimos del mono, venimos de un pez, venimos del barro, venimos, ya con el mono por lo menos la religión no va, porque según ellos venimos de Adán y Eva.
que también ahí va, porque después es del barro se hizo entonces ya por ahí hay una distorsión de una explosión. No hay una lógica, o por lo menos algo sólido que compruebe por lo menos la existencia de lo primordial, que es lo que digamos, lo que le da sentido a la tierra, que es el hombre. Ni siquiera ellos pueden explicar el origen del hombre. ¿Cómo lo van a explicar? Si para explicarlo es necesario hablar de la preexistencia, del creador de toda la humanidad, de todo lo que existe en el universo, del creador. Entonces, como ellos no provienen de él, ese diablo, Satanás, no proviene de ese origen, no pueden explicar de dónde provino todo, porque ellos no tienen preexistencia, no tienen origen. Claro. Tienen un inicio y un fin, a diferencia de todo lo que es creado por el Padre. Todo lo que es creado desde la preexistencia del útero de la ley del absoluto, digámoslo así, es eterno. Ellos no, ellos sí tienen fin, y eso lo ha dictado Apocalipsis, y ya en otras profecías hablan de lo mismo, todas concuerdan en lo mismo, a pesar de que cada una es de diferentes épocas, no tienen nada que ver ninguna con la otra, son de diferentes épocas y civilizaciones que nunca se conocieron, y aún así todas concuerdan con lo mismo, que el origen de la maldad no proviene de la creación del creador del universo. Entonces, ya por ahí, ya nada más el ser uno tiene que comenzar a utilizar su razonamiento, su razón como verdaderamente se usa, en pro de la inteligencia. Y así no tiene ni siquiera de dónde proviene el origen del hombre, ¿qué puede esperar uno? Si de ahí ya nada más ha sido una farsa desde el principio de la creación. Claro. Por eso los invitamos a que lean el libro secreto de Juan, el apócrifo de Juan, para que se den cuenta cómo ellos, se les podría decir de alguna forma, ni siquiera saben de dónde provienen las fuerzas, ignorando de dónde provienen. Al ignorar de dónde provienen, han inventado todas esas teorías para desconectar al ser humano. Pero al inventar, lo que hicieron fue engañar a la mente. Pero no pudieron borrar la esencia, porque ellos saben la fuerza que hay dentro del hombre, ciertamente. Porque el hombre es el único capaz de contener toda la creación dentro de sí. De tal forma que al inventar todas esas teorías, ante la ley de la verdad del todo, caen, se esfuman, porque no poseen lógica. Si analizamos la materia, comprendemos que casi el 90, el 70 y 90% de lo que nos conforma es materia que también se encuentra en las estrellas, puesto que estamos formados por partes y partículas de las estrellas, solo que lo olvidamos, desconocemos el porqué. Pero al momento en que comprendemos nuestro origen en la preexistencia, hacemos viva esa esencia, hacemos viva esas partículas dentro de nosotros, y ahí comienza esa resurrección en vida, porque es resurrección en espíritu, ¿okay? Entonces dice, caminante, la ciencia ante su incapacidad, ante el misterio que le tiene y no ve, no reflexiona, y si nada ve, no debe negar como lo hace, todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en sus manos la verdad, la ciencia petulante. Dice, esto es, o esto no es. Ella es inapelable, y a todo interrogante sonríe en pifias, convirtiéndose en inquisidora permanente en tanto el mundo avanza en sucesos, que ella les tilda de insólitas locuras propias de ignorantes o alcoholizados. La ciencia sabrá un día que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos que saben que todos somos parte de algo que, si bien no se palpa, existe. La ciencia sabrá en un día y será en la hora 12.
Entonces nos hace un llamado, caminante. Todas esas personas que han venido caminando vida tras vida buscando la verdad. Ustedes que nos escuchan y ven, han preparado encarnación tras encarnación sus espíritus para que en el ahora podamos comprender estas palabras que son tan sencillas y enaltecen nuestros espíritus. Ciencia que en su forma más ilógica, porque carece de verdad, carece de esencia de la preexistencia, muere, teniendo en sus manos la verdad, entre comillas, porque según ella, lo que es de esa forma. Por eso es inapelable, porque no se puede refutar según ellos. Es algo que es sí porque sí, pero hay que ir a la lógica de la lógica, puesto que todo tiene su ciencia y verdad, ¿ok? Entonces, el mundo avanza en sucesos que ella les tilda de insólitas locuras propias e ignorantes o alcoholizados. La ciencia sabrá un día, o sea, la verdad, la ley, sabrá un día, será ley, que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos que saben que todos somos parte de algo que si bien no se palpa, existe. ¿Cómo vamos a palpar el viento? Pero sabemos que está ahí porque lo sentimos. Pero ¿cómo vamos a comprender la creación? ¿Cómo vamos a comprender al Creador si no lo miramos con los ojos de la inteligencia? Si no lo miramos con los ojos de la creación. ¿Cómo vamos a conocer a la creación en sí estando fuera de ella? ¿Cómo vamos a conocer al Creador fuera de su creación? Todo el mundo, todo ese mundo es materia y es como unos velos que nos engañan y nos muestran una ciencia irreal, una verdad irreal, una verdad que nos aleja de nuestra esencia, que es el origen en la luz. Pero cuando nos adentramos a nosotros y buscamos esa esencia verdad, comprendemos entonces al Creador, porque lo vemos dentro de nosotros como su expansión de creación. Por eso es muy importante la resurrección, porque así podemos comprender lo que dijo Jesús: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar a vosotros. La creación, la morada del Padre, es todo el universo. Eso quiere decir que todas esas estrellas y lucecitas que vemos brillando por ahí son planetas habitados por humanidades y humanidades. Y nosotros, en este pequeño planeta, pequeño ante el vasto universo, comprendemos que en base a esa resurrección, esas partículas que están dentro de nosotros provenientes de las estrellas, nos vamos a hacer uno con ellas. Vamos a comenzar entonces a habitar esos espacios vacíos, que no son vacíos sino ausencia de creación, porque están esperando por nosotros, para que el hombre de la tierra se levante y habite el mundo entero. ¿Okay? Y esto se dará en la hora 12, y la hora 12 es ahora. ¿Okay? ¿Y cuán importante acá? Fíjate, acá dice algo, esta ciencia dice esto es o esto no es. Y aquel que dice, en tanto el mundo avanza en sucesos, este caminante, porque acá vemos que es el mismo color que tiene el caminante, que ya habíamos comentado que la letra oscura es porque le pertenece a las tinieblas. Acá dice, en tanto el mundo avanza en sucesos, el caminante es aquel que va en busca de, como estuvo comentando Luis, es aquel que está en busca en espíritu de crecer y acercarse más a la ley del absoluto, a su conexión con su fuente creadora, ¿no? En ese momento en que ese caminante va avanzando más en conocimiento, ¿de qué lo tildan? De locuras propias de ignorante o alcoholizados. Acá habla de alcoholizado, si hacemos una referencia de que una persona alcoholizada es una persona que no está en sus sentidos, digámoslo así. Entonces, en este mundo, la mediocridad es lo normal.
Y aquel que ve más allá de sus 5 sentidos está loco. Es locura. Entonces, ¿qué sucede? Que el aire es algo que no vemos. No podemos decir que no existe porque no vivimos sin él realmente. Y eso no lo han podido tapar. Pero no quiere decir que en esta ciencia lo que nos han enseñado es que aquello que no se palpa no existe. Por eso para ellos el Padre, el creador del universo, no existe porque no lo pueden ver y no lo pueden palpar. Pero es que el pensamiento, si digámoslo de otra manera, nuestro pensamiento no tiene forma. No se puede ver ante los ojos, pero no podemos vivir sin pensar. Es algo que es invisible ante los ojos del cuerpo humano, pero ante los ojos del espíritu, él existe. Entonces, así mismo es la creación. La creación la ciencia del espíritu no se basa aparte de que se basa en la materia, también se basa de lo invisible, de lo que se ve con los ojos del espíritu y del ser. Claro, muy excelente esa reflexión, porque aquí nos hace un llamado a la reflexión, que esa ciencia ante su incapacidad no reflexiona, porque al no reflexionar no se utilizan los sentidos en pos del ascenso espiritual, que es la creación, ¿ok? Pero aquí nos habla de lo inexplicable, lo ilógico, que no puede ser. Eso que tú comentabas, Andrea, que lo que no se podía palpar no existía. Es ciertamente para ellos así. Pero cuando nosotros nos adentramos en quintaesenciar nuestros sentidos, en reflexionar, en usar la lógica, en usar nuestro ser, nos comenzamos a hacer preguntas fuera de la materia. Y nos comenzamos a hacer preguntas sencillas. ¿Cómo ese sol nos da vida y vida constantemente? Es una verdad irrefutable. ¿Y por qué nunca deja de brillar? ¿Por qué nunca deja de brillar? O sea, y en su incomprensión de ciencia, dicen que el sol ya llegará a un punto que va a explotar. Pero es que no entienden porque ahí habita una humanidad diferente a nosotros en materia, pero no en esencia. Una vez fueron hombres, pero ahora son hombres que habitan en esos soles. Entonces, ese sol nos da energía, vida. No podemos vivir sin ese sol. Y así como nosotros no podemos vivir sin el sol, la flor, los animales, necesitamos al sol para vivir. Eso es algo lógico. Entonces, han podido medir todas las velocidades de todos los objetos físicos del mundo, pero ¿cómo no miden la velocidad del pensamiento? Porque nunca van al espíritu, el pensamiento le pertenece al espíritu y no pueden medirlo, porque ellos solo miden lo palpable, porque no carecen de espíritu, por eso es que no pueden medir eso. Exactamente, entonces, la ley del todo es una esencia vertical para lo vertical, horizontal para lo horizontal, pero es circular universo en cualquier vector donde se presente o acciona, pero su verdadero poder es el infinito y es a ese punto donde llegamos hoy. Cuando de forma sencilla explicamos natural para iniciar la nueva ciencia, entre comillas, que no será física, porque desde este momento la llamaremos la ley del todo o creación total. ¿Cómo ves tú este párrafo, Andrea? Mira, acá comenta que la ley del todo, dependiendo del parámetro en el que se encuentre, acciona. Pero cuando hablamos de a dónde se expande la creación, de su verdadero poder, como lo dice ahí, es hacia el infinito. La creación no tiene límite, porque la creación no tiene fin. Entonces, para poder explicar
la ley del absoluto, de la creación en total, como lo dice acá, tenemos que primero cambiar ese molde de mundo que acá en el mundo nos han enseñado que todo tiene un límite, todo tiene un inicio y un fin. Ya por ahí tenemos que cambiar ese pensamiento y entender que el poder de la creación total es infinito, no tiene límites. Maravilloso. Entonces, para comprender de manera sencilla esa ley del todo, es una ley inmutable. El ave siempre va a ser ave. El río siempre va a ser río. Y eso es una ley. Y es una ley inmutable. Una ley inmutable que me lleva a lo infinito. El fluir del río es infinito, a menos que al violentar esa ley del río lo desvíen, como hemos visto en diferentes sucesos, Con esas represas que estancan, pero eso es violar la ley. Pero si nos vamos a la naturaleza, que es lo que estamos hablando, es ley para el río fluir constantemente. Es ley para el sol dar luz y vida constantemente, sin parar. ¿Ok? Entonces, de la forma en cómo veamos la creación, va a ser una ley inmutable, que no se puede violentar, porque su esencia será siempre la misma. Y acá una muestra con un ejemplo cuando dice lo que es vertical para lo vertical. Por lo menos la lluvia no le cae horizontal, tiene su ley. Su ley es como vertical. Tiene sus parámetros, como estábamos comentando anteriormente, pero el ascenso del hombre, que es otra ley, que entra una ley, en la ciencia es al infinito, hacia un poder infinito. Y no podemos cambiar esa ley, ni la oscuridad la va a cambiar, porque eso es algo que está, como dice arriba, está sellado. Entonces, el mismo camino del descenso Es el mismo del ascenso. Exacto. De esa forma, podemos comprender que la base de todo, el ascenso, es el pensamiento. Si tuve un pensamiento que degeneró mi espíritu, debo tener un pensamiento para que enaltezca mi espíritu. Exactamente. Entonces, en un parámetro gráfico, tenemos que comenzar a identificar el infinito, donde se contiene cualquier modelo de energía, materia química, matemática, magnetismo, etc. De los modelos de ciencia implantados sobre la humanidad actual, que no es mucha ciencia, porque el infinito, como su designación lo implica, son ciencias incontables para entenderlo y mucho más, para practicarlo, y este es el primer error de la ciencia, que encerró su investigación en paredes muy estrechas y que al llegar el infinito de las ciencias destruyen tal habitación cuadriculada que es la mente de las razones científicas humanas. ¿Cuál importancia es entender? Y aquí dice, cuando se habla del infinito no se tiene que hablar, no es muy difícil, no hay que aplicarle mucha ciencia. Fíjate que la ciencia del sistema es tan compleja para la inteligencia, para la razón del humano. Es imposible. Todos esos números, todo es, prácticamente es como si, esa ciencia del mundo es como si fuera un modelo para romper, como para destrozar el pensamiento original. Porque fíjate, para el ser humano es tan difícil de entender esa ciencia. Toda esa matemática, toda esa... sí, todos esos algoritmos, todo es tan imposible ante la razón humana entenderlo. Pero cuando vamos a la ciencia del infinito, es tan fácil y el ser humano lo entiende, pero tanto que lo hace como si le perteneciera esa ciencia. Cuando a ti te dicen que tú eres eterno, que tú eres inmortal, como hacía Jesús,
Vino a romper con todas esas paredes cuadriculadas y esa estrechez mental que tardaron tanto en forjar y tanto y tanto. Y él le dijo, Dios es hoy. Y cosas más grandes que las que yo hago podéis hacer. Y todos en ese momento resonaron y sintieron que esa era verdad. Entonces, la ciencia, el espíritu, cuando a ti te dicen que la creación es infinita, que no tiene límites, que no tiene fin y que siempre está en constante expansión, ¿a ti te cuesta imaginar eso? No, me causa mucha alegría porque es algo que aquí lo dice. Porque alguien, un creador o nuestro padre creador, va a crear algo que no entendamos, como la ciencia de ellos. Claro. Que solamente pocos lo pueden entender. ¿Por qué no lo podemos entender todos? ¿Qué lógica hay en transitar por los mundos sin posibilidad de sincronizarse con ellos? Y si todos no tuvieran el poder de entender la matemática, de entender la física del mundo, entonces nunca obtendrían inteligencia. ¿Y por qué unos sí y otros no? Si se supone que la ciencia del universo, de la creación, la deberían de entender todos, porque todos provenimos del mismo lugar. Según ellos, todos venimos del mono y todos fueron mutando. Ay, ¿por qué hubieron unos monos que no entendieron la matemática y otros sí? ¿No? Entonces, tenemos que usar la lógica para poder entender esta ciencia. Y primero, como dice acá, el parámetro para comenzar a identificarla es el infinito. La ley del todo se basa en el infinito. No tiene fin. Y de ahí es en donde tenemos que identificarnos con la eternidad. Porque nosotros somos seres eternos. Todo lo que proviene de la ley del absoluto es eterno, no perece. Maravilloso, Andrea. Entonces son ciencias incontables para designación. O sea, son ciencias incontables para entenderlo y mucho más, para practicarlo, y ese es el primer error de la ciencia, que encerró su investigación en paredes muy estrechas y que al llegar al infinito de las ciencias, destruyen tal habitación cuadriculada, que es la mente de las razones científicas humanas. Comprender entonces que el conocimiento es universal y es perenne. No tiene fin. Comprender entonces la esencia del origen, del principio. Venir de esa preexistencia, del infinito y ¡pum! Cuando todas esas leyes implosionaron dentro de sí y la creación se expandió y expandió. Porque si nos vamos a la lógica, ¿cuándo se ha visto que de una explosión naciera un cuerpo tan perfecto como es el cuerpo del humano, que tiene un organismo tan inteligente que funciona sin que nosotros seamos conscientes de ello? Hace sobre la digestión, cuando nos cortamos ya manda las células exactas para sanar y cicatrizar esa herida. Entonces, la forma como funciona el pensamiento, con la sinapsis, la conexión de neuronas, el latido del corazón, la inteligencia que hay dentro del corazón, la forma como el bebé se va formando, va creciendo, y todo en una inteligencia que casi no conocemos, porque se enfrascaron en la materia, en lo que es perecedero, y no en lo que es inmortal, infinito e inmutable. Entonces esa ciencia incontable, que entonces nos llevan y nos llevan y nos llevan.
porque esas ciencias que son difíciles para comprender, su base es la dialéctica, y la dialéctica es densa, pesada, marea. Hace cortocircuito en el razonamiento lógico del ser humano. Exactamente, entonces, al comprender que esta ciencia del infinito, esta ley del todo, esta ley de la creación total, esta ley del Padre Eterno, es tan sencilla porque venimos de ella. ¿Cómo pues no podríamos entonces contener la creación? Si Jesús lo dijo, dioses sois, cosas más grandes que estas podéis hacer. Entonces, mis hermanos, tenemos un gran poderío dentro de nosotros, que vamos a ir comprendiendo a la medida que vayamos interpretando humildemente este libro, esta lectura. Comprender que provenimos no del mono, sino de la preexistencia de la creación, que estamos allí como un pensamiento del Padre Eterno. Entonces, comprender, mis hermanos, que hay todo un poderío científico, espiritual, dentro de cada uno de nosotros, que lo vamos a comprender gracias a toda la inteligencia que hay en nuestro ser, puesto que hay que comprender que desde el principio, cuando el hombre fue sembrado en el planeta Tierra, todas esas memorias de luz fueron grabando una inteligencia en conciencia para que el hombre, en esa hora 12 que nos hablaba Parravicini, despertara y comenzaran a aflorar todas esas ciencias sencillas y el hombre renaciera nuevamente para que la nueva fe sea. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo de Yo Soy Tu Ser. Los dejamos invitados para las futuras entregas. Y muchas gracias por acompañarnos, Luis, el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Estaremos a la espera del próximo capítulo. Que pasen feliz noche Feliz día. Un feliz día y un abrazo de corazón a corazón. Gracias.